La sangre corría por todo su rostro y sentía un frío como nunca antes lo había sentido. No podía ver su reflejo en la oscuridad y no quería tocarse las heridas para evitar contaminarlas, pero el olor de su sangre era demasiado fuerte como para ignorarlo. Francisco salió a caminar como lo hacía cada tarde. Era parte de su rutina. El secreto de su buena salud estaba en esos 10 kilómetros que algunas veces caminaba y otras corría. Durante esa hora, el estrés desaparecía y las urgencias esperaban. A las 6 en punto cerró el ordenador, se puso unas zapatillas y condujo hasta el parque que estaba junto al bosque El Madrigal, localizado en las proximidades de la loma Quita Espuelas. Las pequeñas calles interiores del parque lucían desiertas. Supuso que algunas personas elegían otro tipo de actividades para los viernes. El aire se sentía puro e inspirador. La naturaleza limpia los pensamientos y permite apreciar mejor la vida alrededor. Con su pista favorita de Spotify a todo volumen, se sintió como si poseyera el mundo. En ese momento, todo le parecía perfecto, sin responsabilidades, sin el estrés diario. Corría como un alma libre, hasta que una idea se alojó en su mente. ¿Qué tal si me adentro en el bosque? Será una gran aventura, se dijo. Estoy un poco cansado del mismo camino. Me gustaría explorar nuevos senderos en esta reserva natural. Después de todo, se trataba de un santuario de especies, hermoso y poco explorado. Cuando Francisco puso el primer pie en el bosque, todo fue diferente. Sentía una emoción intensa, como si hubiese hecho algo prohibido. La adrenalina recorría su cuerpo. Corría más rápido y la felicidad se apoderaba de él. El murmullo denso de las hojas envolvía el ambiente y las sombras eran nuevas en la escena. Subir el volumen de la música mientras sentía que volaba parecía la decisión más lógica. Se internó en el bosque con la determinación de un aventurero, corriendo, saltando rocas, esquivando troncos y apartando maleza. Estaba sumergido en la aventura de su vida. Su mente dejó de pensar en la rutina, dejó de organizar pensamientos y centró su atención en superar los obstáculos que presentaba el camino. El mundo volvía a ser simple e interesante a la vez. Pero, de repente, toda la escena cambió cuando escuchó un ruido extraño. Al principio fue un crujido profundo, como si alguien quebrara ramas secas. Su cuerpo se puso en alerta y escaneó el área a su alrededor con la mirada. Se detuvo. Todo quedó en silencio. Por alguna extraña razón, aquel silencio no le traía tranquilidad. La tensión aumentó. Retrocedió un poco buscando un mejor ángulo. Entonces pudo ver los árboles moverse como si una fuerza invisible los empujara. No podía imaginar que se tratara de un venado. Pensó que debía ser un toro o incluso un animal de mayor tamaño y peso. De repente, su mirada se encontró con la de la bestia. El corazón de Francisco se aceleró violentamente y quedó paralizado al ver al oso gigantesco que se acercaba hacia él a toda prisa. Al fin reaccionó y comenzó a correr para alejarse del animal. No parecía servir de mucho, porque el oso se escuchaba cada vez más cerca. Se internó aún más en el bosque y, aprovechando su tamaño, logró entrar en espacios reducidos, de difícil acceso para su perseguidor. Las ramas le lastimaban el cuerpo y el suelo irregular le torció el tobillo, pero nunca se detuvo. El miedo y el instinto de supervivencia lo empujaban a seguir adelante. No miró atrás, no hacía falta. El sonido lo seguía. Respiración profunda, pasos que estremecían el suelo.
El oso no parecía ceder en su intención de devorarlo. El bosque se volvió más denso. La noche se acercaba y no podía ver con claridad. Su única esperanza era que el animal perdiera interés en la persecución. Justo cuando dejó de sentir su presencia y volteó para ver el camino, el suelo se acabó. Cayó al vacío. Durante la caída, fue golpeándose con ramas y rocas hasta que en el fondo sintió un impacto seco y definitivo. Francisco no supo nada más de sí. Horas más tarde despertó. La sangre corría por todo su rostro y sentía un frío como nunca antes. No podía ver su reflejo en la oscuridad y no quería tocarse las heridas para evitar contaminarlas, pero el olor de su sangre era demasiado fuerte como para ignorarlo. La noche había caído por completo sobre el lugar. Fue recordando todo poco a poco. De repente se incorporó, al recordar que el oso lo estaba siguiendo. Luego comprendió que era lógico que el animal hubiera desistido. Comenzó a caminar lentamente, tratando de encontrar el camino de regreso. Recordaba algunos lugares por donde había pasado. Tenía miedo de encontrarse con más bestias, pero seguía avanzando en medio de la oscuridad. Necesitaba regresar a casa. Su familia debía estar preocupada. Revisó sus bolsillos, pero al parecer en la caída había perdido su celular. No le quedó más que seguir caminando. Caminaba y caminaba sin llegar a ningún lado. Tenía la sensación de estar dando vueltas en círculos. Se detuvo un momento al escuchar lo que parecían voces y a lo lejos algo que parecían luces. Pudo distinguir el movimiento de linternas, no una, sino muchas. La esperanza lo llenó por completo. Sabía que lo estaban buscando. Escuchaba fragmentos de palabras que el viento le traía, aunque no podía distinguirlas. Sin duda eran voces humanas. «¡Aquí!», gritó, asegurándose de hacerlo con fuerza. «¡Estoy aquí!». Corrió hacia donde se veían las luces. Sin embargo, la distancia no parecía disminuir. Las linternas se movían y se dio cuenta de que caminaban en dirección contraria. No parecían haberlo escuchado. Con cada paso que daba, las luces parecían alejarse con la misma exactitud. Pensó que estaba alucinando cuando vio cómo las luces desaparecían en la oscuridad. Siguió caminando y observó otro grupo de luces, esta vez más cerca. Podía escuchar órdenes cortas, pasos. «¡Espere!», gritó. «¡Por favor!». Uno de ellos pareció escucharlo. Se detuvo y apuntó su linterna en la dirección donde estaba Francisco. La luz lo atravesó, pero el hombre no pareció verlo y continuó moviéndose junto al grupo. Ya no tenía ninguna duda. Lo estaban buscando. Caminó con más intensidad, seguro de que podría alcanzarlos. Minutos después, las luces se veían más cercanas y parecían no moverse. Poco a poco, distinguió a las personas formando un círculo. Algunos en completo silencio, otros moviéndose diligentemente y siguiendo instrucciones. Francisco se acercó al grupo y habló, tratando de llamar la atención. Tocaba a las personas, les hablaba, pero todos miraban hacia el centro del círculo con expresiones tristes. Nadie le respondía ni parecía notar su presencia. Decidió averiguar qué los mantenía tan concentrados. Se abrió paso entre la multitud y al llegar al centro del círculo, vio un cuerpo tendido sobre la tierra fría. Al principio no comprendía la escena. Un hombre boca arriba, con el rostro ensangrentado, pálido y evidentemente sin vida. Tardó unos segundos en notar el parecido. La ropa, el cabello.
Se acercó para ver mejor y entonces lo entendió. Era su propio cuerpo. Se arrodilló y lloró. Nadie lo consoló. Ahora comprendía por qué nadie lo escuchaba, por qué nadie notaba su presencia. Retrocedió unos pasos y reconoció a algunos amigos entre la multitud. Se acercó a ellos, pero nadie parecía verlo ni oírlo. Se alejó del grupo, incapaz de soportar la escena. Vio cómo se llevaban su cuerpo y se internó nuevamente en el bosque. Francisco siguió caminando, pensando que tal vez todo era una pesadilla y que despertaría para volver a estar con su familia. Han pasado 4 años desde este suceso. Quienes entran en este bosque dicen escuchar pasos y la voz de alguien que pide ayuda.